De hoy de Visión para Vivir y a la presentación del mensaje titulado Estilos de vida contrastantes. A quienes se oponen al mensaje del Evangelio en el relato de la muerte de Herodes, la Biblia le entrega un mensaje muy claro. Es dura cosa caer en manos de un Dios vivo. Si usted se está oponiendo, es mejor que no lo haga. El terrible enojo de Herodes lo llevaba a la persecución de los cristianos. Queriendo congraciarse con los judíos, quiso destruir a los hijos del Dios viviente y buscó eliminarlos lo antes posible. Sin embargo, se equivocó de estrategia, porque no peleaba contra los cristianos, sino contra el Dios de los cristianos. Cuando el pueblo lo alababa diciendo, voz de Dios y no de hombre, y cuando su orgullo subía y subía, un ángel del Señor le hirió y expiró comido de gusanos. Herodes no pudo impedir que la palabra del Señor siguiera tocando vidas. De esta historia, hoy en Visión para Vivir, desprenderemos una enseñanza en este mensaje que hemos titulado Estilos de vida contrastantes. La forma de buscar ayuda es muy distinta dependiendo de las personas. Pero una de las grandes diferencias que existe es si somos o no somos cristianos. Y también una gran diferencia existe entre los cristianos. El cristiano maduro aprende a confiar en Dios, el cristiano inmaduro a veces está tan confundido como está aquel no cristiano. Pero hay un estilo de vida contrastante. Muchas personas buscan ayuda en el escapismo, se meten en drogas, se meten en alcohol, buscando precisamente escapar de su realidad. Están tratando de huir, lo que sea. Lo mismo ocurrió para Herodes. Fue a Cesarea, simplemente quería alejarse. Estaba diciendo, larguémonos de aquí, y todavía furioso. Sin embargo, uno no encuentra alivio. No hay euforia. Usted mismo se lleva a donde quiera que va. Las mismas cosas que no pudo hacer frente en la isla A le esperan en la isla B y en la isla C. Aunque viaje por todo el mundo, todavía usted se lleva a sí mismo. No puede hacerle frente. No puede aliviar el nerviosismo que existe. Así que Herodes estaba viviendo precisamente estos serios momentos de dificultad. El apóstol Pedro había salido de la cárcel en forma milagrosa, y los guardias estaban siendo culpados, y el mismo Herodes estaba sintiendo ahora un terrible peso en su vida. Se siente frustrado, actuando con su ira descontrolada después de enfurecerse y mandar a matar a los guardias. Siente ahora el deseo de ir a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Está huyendo de la realidad. Si usted ha leído las confesiones de Tolstoy, sabe que fue brillante. Gorky dijo que mientras Tolstoy vivía nunca se sintió huérfano. Halló seguridad y esperanza en ese brillante escritor. Pero rodeado de sus libros y en su estudio, habiendo escrito obras increíbles que empujaron a toda una nación, es más, el mundo fue empujado en otra dirección por sus escritos, Tolstoy dijo que tenía que esconder una cuerda que siempre estaba en la misma habitación, y la gran tentación era ponérsela alrededor del cuello y ahorcarse. Dice, cuando haya que pagar las cuentas y las luces se apaguen, y no haya nadie a mi lado, me quitaré la vida. No podía escaparse, incluso con toda la fama de su día. Su vida había llegado a ser insufrible, desolada, desesperada, suicida. Herodes estaba viviendo un serio conflicto. Se fue a Cesarea. Allí, tan seguro como el mundo, Tiro y Sidón le esperaban. ¿Lo ven en el versículo 20? Es predecible. Estaba enojado, dice. ¿Qué ocurre ahora, Herodes? Pues Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Déjeme hacerle acuerdo de algunos detalles. Tiro y Sidón eran sanguijuelas que se aprovechaban del territorio de Herodes. Las rutas de provisión de alimentos y agua fluían de su territorio a Tiro y Sidón. Herodes se enfadó.
tal vez por algún documento o alguna negociación o algo que se demandaba, y estoy seguro que amenazó: detengan todo eso, no les daremos más agua ni más alimentos. Así que empezó sus maniobras políticas. Eso es lo que se hace al andar en la carne. El versículo 20 continúa: pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey. Así es como lo hacen, sobornado. Uno tiene que saber cuál espalda rascar en esos casos. Cuando todo es humano y racional, todo depende de a quién se conoce. Se tratan de mover los hilos apropiados. Hay que buscar a los amigos, a quienes puede maniobrar, manipular. Siempre se puede hallar un Blasto a quien sobornar. En cualquier organización siempre hay uno. Así que le pagaron unos cuantos pesos o ciclos y le dijeron: Shalom, Shalom, Blasto, necesitamos tu ayuda. Así que Blasto arregló una audiencia interesante. Dice que porque su territorio era abastecido por el del rey. Ese era el motivo detrás de todo eso. Y un día señalado, 21 días después, Herodes, vestido de ropas reales, y quiero que se imaginen esto, se sentó en el tribunal y les arengó. Vaya escena. Josefo, en su obra Antigüedades, nos dice entre bastidores cómo vestía. Vistiendo un traje tejido completamente de plata, de modo que su textura era en verdad esplendorosa. Herodes entró en el teatro al amanecer. La plata, iluminada por el toque de los primeros rayos del sol, irradiaba esplendorosamente, y su esplendor inspiraba temor y asombro en los que se quedaban mirándolo. ¿Puede usted imaginarse esto? ¿El sol haciendo que ese vestido resplandezca? Agrega: enseguida las lisonjas se dejaron oír desde varias direcciones, y una voz antifonal exclamó: nuestro Dios, nuestro Dios. ¡Qué día para Herodes! ¿Saben una cosa? Herodes cometió una terrible equivocación. Aceptó la alabanza. El pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, dice el versículo 22. Voz de Dios y no de hombre. Herodes empezó a creérselo. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no tiene al Señor Jesucristo puede creer cualquier cosa. Por eso es que las celebridades no pueden hacerle frente a la vida. Es increíble la soledad que acompaña la vida de las estrellas y astros de nuestro mundo, sea en los deportes o en comedias, en el teatro, la música o lo que sea. Sin Jesucristo como el eje central que los une todo, hay desintegración de la vida. No hay cómo hacerle frente a la vida saludablemente sin la ayuda de Dios. Herodes necesitaba esto desesperadamente. Sin saber que Blasto había sido sobornado jugosamente para que se arreglara toda una comedia, se lo creyó todo. Y de pronto sintió un aguijonazo de agudo dolor en su costado y un feroz dolor en su abdomen. ¿Qué ocurría? Pues bien, el doctor Lucas, como buen médico, no es ningún profeta exagerado. Es un médico que está relatando con detalles. Y él lo dice en el versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Se acabó todo. ¿Capta usted eso? Está allí recibiendo toda la gloria y de súbito expiró. De súbito los que lo rodean dicen: ¿qué le sucede? Necesita aire, que se acueste, descanse, concluiremos esta tarde. Pero no hubo otra tarde para él. Al leer esta historia mi tendencia es decir: ya está, basta, avancemos. Saltemos los versículos 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo y todo lo demás. Vayamos al capítulo 13. Quiero que observe la realidad. Un momento. El Espíritu de Dios, quien siendo omnisciente sabe cómo poner las cosas perfectamente para que aprendamos de ellas, añade 2 versículos cortos al final.
estos hacen que todo se destaque. De súbito tenemos una escena completamente nueva que se podría pasar por alto si no estuviera como está. Mientras este tipo expiraba comido de gusanos, todo el mundo estaba preocupado por los gusanos. ¿Y el rey? ¿No puede ver usted las crónicas? Gusanos verdes que les salen de aquí y de allá. Tal vez era lo que iban a reportar periódicos si hubiera sido en nuestros días. Seguramente habían muchos médicos atendiéndole, unos brujos, unos magos, pero todo el mundo se preocupa por los gusanos. Mire el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿A quién le interesa? A Dios. A Dios le interesa lo que estamos mencionando. Déjeme decirle a dónde vamos, o mejor dicho, a dónde se dirige Dios. Se lo ilustraré. Si usted sabe leer música, sabe que en toda sinfonía hay una melodía principal. En toda pieza musical hay una tonada que forma la melodía, y usted la tararea. Piensa en ella cuando esa melodía le llama la atención. Como persona a quien le encanta la música, tal vez usted sabe muchas melodías diferentes. Pero entre bastidores hay contrapunto que nunca parece ser significativo. Siempre parece ser insignificante. Pero sin eso, a la melodía le falta algo. Le falta algo porque hay que completar. El pastor Chuck Swindoll relata una experiencia. Dice, recuerdo haber tocado en la Sinfonía Juvenil de Houston hace muchos años. Tocaba el oboe. Era el único oboísta en la Sinfónica Juvenil de Houston. Dice el pastor Swindoll, estábamos tocando una obra llamada El Califa de Bagdad. En esa obra hay una pequeña sección de obligato, unas cuantas notas añadidas por gracia, una pequeña frase musical insignificante que acompaña la melodía principal. Recuerda, dice el pastor Swindoll, probablemente hay como 60 instrumentos de percusión y de cuerdas y todo lo demás. Y allí estaba mi pequeña parte para oboe. Me preocupaba si acaso me oirían. Después de todo, si voy a tocar quiero que me oigan. Así que el conductor, un alemán, dice, escucha, joven, sencillamente toca tu parte. Ese oboe penetra, ese oboe se deja oír. No lo toques fuerte, simplemente tócalo suave. Así que encendió su grabadora y empezó a grabar la música. Lo que quería aquel maestro era que el pastor Swindoll oyera. Luego, después de que acabaron de tocar la obra, la volvió a tocar. Y allí, entre bastidores, se dejaba oír esa pequeña parte de contrapunto en el oboe. Eso es lo que ocurre en los versículos 24 y 25. En las Escrituras encontramos a veces cosas que parecen insignificantes, pero son importantes, se oyen, Dios las puso allí. El versículos 24 y 25 son importantes. Todo el mundo está mirando a Herodes, los gusanos y la araraca. Están diciendo es nuestro Dios y su Dios está muriendo. Está vestido con su impresionante vestido de plata. Herodes muere comido de gusanos y todos los periódicos tal vez escribieron al respecto. Pero allí están Saulo y Bernabé. Siguen cumpliendo su obligación. En la vida la melodía principal siempre ocupa los titulares. Siempre es la melodía que todo el mundo canta. Si no prestamos atención, los que fuimos destinados a tocar el oboe, como dice Chuck Swindoll, querremos tocar las otras partes, porque son más notorias. Pensamos que debemos tocar a todo volumen, pero la verdad es que se nos ha entregado una parte importante que a veces es en un tono muy, muy suave. ¿Sabe una cosa? El creyente nunca lo logrará. Dios siempre obra mediante un remanente. Siempre, nunca el creyente puede actuar solo. Tiene que hacerlo con Dios si quiere que las cosas sucedan como Dios quiere que sucedan. Quiero decir, mientras Herodes moría había un gran funeral, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Todo seguía adelante. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El Evangelio, el primer escritor de los Evangelios, Marcos.
Así que Dios le llevó a viajar con Bernabé y Saulo para que recibiera esa información, para que rozara sus hombros con los de Pedro, quien fue su fuente favorita, para que pudiera escribir el Evangelio de Marcos mientras que todo el resto del mundo estaba mirando a Herodes. Dios seguía obrando. Los fanáticos de la historia se remontan a 1809, se colocan en fila para hablar sobre Napoleón, quien hacía su agosto conquistando a Austria, cruzando Trafalgar. Fue una gran batalla. Pero en esos días, los titulares, en 1809, estaban enfocadas en eso. ¿Pero qué más sucedió? Pues bien, nacieron otros bebés. ¿A quién le importaba a los demás bebés? Napoleón reinaba, arrasaba. Pero alguien debe haberse interesado. Un hombre llamado Tennyson nació en Lincolnshire. Gladstone nació también, otro hombre importante. Un poeta, Edgar Allan Poe, nació. Y allí, en el condado de Hardin, en Kentucky, en los Estados Unidos, nacía un niño llamado, con el apellido de sus padres, Lincoln, y a quien sus padres pusieron por nombre Abraham. ¿A quién le importaban los niños? ¿A quién le importaba el nacimiento de Abraham Lincoln cuando Napoleón estaba apoderándose del mundo? ¿A quién le interesaba? ¿Sabe usted lo que nació en esa época? En la época terrible, terribles momentos, cuando todo estaba confuso, cuando había matanza increíble, cuando habían terribles momentos de guerra, de dolor, nacía un hombre llamado Abraham Lincoln que posteriormente sería famoso. Pero ¿a quién le interesaba en ese momento? ¿A quién le interesaba el nacimiento de Jesús cuando el mundo estaba convulsionado? ¿Y a quién le interesaba que el Evangelio seguía creciendo y corriendo? Que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvían a Jerusalén y llevaban a Marcos. ¿A quién le interesaba si el mundo tenía puestos los ojos en lo que ocurría con el gobernante? Pero a Dios sí le interesan las cosas que al mundo no le interesa, porque sus planes son distintos. Y esto me entusiasma. Por medio suyo la palabra de Dios crece, se multiplica. Es Dios el que hace esto. A Dios le interesaban las cosas importantes, y lo importante que ocurría era que la palabra de Dios seguía creciendo. Seguía el Evangelio tocando las vidas de las personas, porque el enfoque de Dios está en su programa. Él sabe lo que hace. Aprendo dos cosas de este pasaje. Primero, aprendo que para hacer cualquier cambio profundo en la vida, necesitamos la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, un escape de la cárcel es solo un escape de la cárcel, no un milagro. Sin la ayuda de Dios uno no puede manejar la exaltación que se cruza en nuestro camino, sin que importe cuántos títulos pueda usted añadir a su nombre. Sin la ayuda de Dios usted no puede criar a su familia al estilo que Dios quiere que lo haga. No podemos erguirnos solos. No podemos librar la batalla en la selva de concreto de la competencia y jugar limpio al estilo divino sin Dios. No podemos evitar el mundo de las componendas. No podemos darle la gloria a Dios si no vivimos para Dios y conforme a lo que Dios quiere. Cuando la persona no tiene a Dios en su corazón, quiere llevarse la gloria. Y aquel que se quiere llevar la gloria de Dios sufrirá las consecuencias. No, tal vez no morirá comido de gusanos, pero sí Dios ejecutará su juicio, porque Él no comparte su gloria con nadie. Por eso el artista Johnny Cash dijo: mi gran error fue que nunca le traje a Dios ese puñado de píldoras diciéndole no puedo con ellas. Lo llamó orgullo de hombre. La primera lección es entonces: cualquier cambio profundo en la vida necesitamos hacerlo con la ayuda de Dios. La segunda lección: una vez que uno prueba la provisión de Cristo, ninguna otra cosa le satisface. Una vez que usted pruebe la provisión de Jesucristo, ninguna otra cosa le satisfará.
Estoy hablándole a usted, amigo. Tal vez es una persona muy dotada y encuentra satisfacción en cosas distintas, pero déjeme decirle, si usted encuentra satisfacción en Cristo, todo lo demás se va a la basura. La perfecta ilustración de esto es Salomón, quien edificó, construyó, soñó, escribió, cantó y después de todo dijo una cosa, describe todo: es vacío, vanidad de vanidades, burbuja de jabón, algodón de azúcar, todo se va, se acaba, se termina. Posiblemente usted se emocionó como yo al estudiar respecto a dos hombres de nuestros días, una especie de instrumentos únicos en las manos de Dios. Uno de ellos es conocido mundialmente, se llama Alexander Solzhenitsyn. El otro es Malcolm Muggeridge, un periodista británico. Confió en Jesucristo y tuvo una salvación increíble. Escribió un libro titulado Jesús Redescubierto. Sherwood Wirth dice bien en su introducción que debería titulárselo Muggeridge Redescubierto, y he seleccionado un párrafo que dice: puedo, supongo, considerarme o pasar por un hombre relativamente exitoso. La gente ocasionalmente se queda viéndome en la calle, eso es fama. Puedo fácilmente ganar suficientemente como para que el Departamento de Impuesto a la Renta me ubique en las categorías más altas, eso es éxito. Con un poco de dinero y un poco de fama, incluso los viejos, si lo quieren, pueden participar de las diversiones de la moda, eso es placer. Pudiera darse el caso de que presté suficiente atención a algo que dije o escribí al punto de persuadirme de que representaba un serio impacto en nuestros días. Eso es realización. Fama, éxito, placer, realización. Sin embargo, les ruego que me lo crea. Multiplique estos diminutos triunfos por millones y súmelos y son nada, menos que nada, un impedimento positivo medido contra la sed de esa agua viva que Cristo ofrece al que tiene sed espiritual, sin que importe quién sea o dónde esté. La fama, la fortuna, el éxito, el placer, la realización no llenan la vida de nadie. Solo la llena Cristo. Tal vez por eso su vida está tan vacía, porque todavía no acepta a Cristo. ¿Qué espera para hacerlo? Bienvenidos a otra audición del programa internacional de radio conocido como Visión para Vivir. En muchas ocasiones, cuando experimentamos una fuerte oposición, no estamos fuera, sino más bien en el centro de la voluntad de Dios. Es porque estamos en la voluntad de Dios que el enemigo se opone tenazmente. Los apóstoles estaban convencidos de que nada podría separarlos del amor de Cristo. Como ovejas en dirección al matadero, los apóstoles fueron perseguidos, puestos en prisión y golpeados solamente por predicar el Evangelio. Pero ellos pertenecían al gran pastor de las ovejas y salieron victoriosos de toda angustia y oposición. El mensaje que compartiremos hoy nos indica que si seguimos las pisadas de estos grandes hombres de Dios, nosotros también podemos tener victoria. La historia que compartiremos hoy se encuentra narrada en Hechos capítulo 5, versículos 12 al 42. Abra su Biblia si puede hacerlo y estudie con nosotros este mensaje que hemos titulado Una conquista abrumadora. Seguimos hoy nuestro estudio del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Leeremos 3 diferentes porciones de un pasaje en los versículos del 12 al 42 en este capítulo 5. La primera porción empieza en el versículo 12, luego pasaremos al versículo 26 y el tercer segmento empieza en el versículo 40. En las Sagradas Escrituras, el Señor llama a sus hijos con muchas cosas diferentes, mediante analogías. Nos llama pámpanos o ramas, Él se llama la vid. Nos llama a la esposa, Él es el esposo, que viene a llevarnos consigo. Pienso que la analogía que nos da las imágenes más pintoresca de todas es la del pastor y las ovejas, donde el Señor dice: yo soy el pastor de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Este pensamiento de la oveja y el pastor nos presenta una analogía muy interesante, por cuanto la oveja es básicamente ignorante, incapaz de protegerse a sí misma. Carece de gracia, de coordinación, de fuerza, de habilidad. Todo lo que hace es producir carne y lana, y ni siquiera puede librarse de esta. Sin embargo, hay algo hermoso en cuanto a las ovejas de Dios. Las ovejas que le pertenecen al pastor son protegidas por él. Y lo grande es que ellas vencen. En Romanos 8 leemos que somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en la declaración que sigue, de inmediato dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Él es quien lo logrará. No lo hace en un sentido puramente abstracto. Vence por medio de sus ovejas. Quiere decir que usted no tiene que ser guapo y atractivo, superestrella. Usted puede ser sencillamente real, usted mismo, como oveja, y solo producir lana. Y Él, a través suyo, vencerá. Él obtendrá el triunfo. Eso fue lo que ocurrió en el primer siglo. ¿No le parece hermoso leer acerca de estos creyentes de la iglesia primitiva y ver lo que ocurrió? No hay muchos superestrellas en el grupo. El único que podía haber sido seleccionado para participar en los negocios sería Judas. Es el único que tenía cierta astucia, para empezar. Sin embargo, los hombres que escogió Cristo y los usó eran sencillamente ovejas. Hubo una ocasión en que nuestro Señor Jesucristo se refirió a ellos con palabras tan sencillas como amigos. Ustedes son mis amigos. Interesante. Primer siglo. No tenemos que empacar todo el asunto, meternos en el túnel del tiempo y decir, fabuloso, qué maravillosa serie de eventos que vivieron estos hombres. Ahora, déjeme decirle que nosotros también podemos ser participantes de este mensaje del Evangelio y el mensaje del libro de los Hechos y de las mismas cosas que ellos disfrutaron, porque fueron diseñadas para usted y para mí. Las ovejas son ovejas. Ellos no tenían edificio en donde reunirse, no tenían la protección del gobierno. Es más, lo que tenían era oposición. No tenían ninguna garantía de privacidad, libertad de palabra, muy poco dinero tenían, y muchos incluso estaban desempleados. Nunca más volverían a lograr que los empleen. Vivían sin esperanza de ver crecer a su familia y vivir hasta el final de sus días, algunos de ellos. No tenían armarios llenos de ropa, muchos no tenían educación, ni siquiera la Biblia completa. Sin embargo, ninguno de ellos murió en derrota. ¿Quiere usted saber cómo murieron? Escuche la lista de grandes luminarias. Mateo sufrió el martirio, lo mataron con una espada. Marcos murió en Alejandría después que lo arrestaron y lo arrastraron por las calles. A Lucas lo ahorcaron en un olivo grande en Grecia. A Juan lo echaron en un caldero de aceite hirviendo y vivió hasta su muerte con su cuerpo lleno de cicatrices, desterrado en una isla. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma, cabeza abajo. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Santiago el menor fue arrojado desde un elevado pináculo y luego golpeado con un garrote hasta que murió. Felipe murió ahorcado. Bartolomé fue azotado hasta la muerte. Andrés fue atado a una cruz y predicó a voz en cuello a sus perseguidores hasta que murió. A Tomás lo atravesaron con una lanza. Judas Tadeo murió víctima de las flechas de sus verdugos. A Matías apedrearon y decapitaron. Bernabé murió apedreado en Salónica. Pablo fue torturado y decapitado en Roma. Y la lista sigue interminable. Pero vencieron. Conocieron la satisfacción del deber cumplido como pocos del siglo XX conocen. Como ve usted, el mensaje inconcluso de lo que fluía en el libro de los Hechos no tiene fecha fija, es eterno, permanente, continúa. Todavía hay Andrés y Mateos, Pablos y Bernabés y ovejas que vencen, que son más que vencedores, porque el poder de Dios no ha disminuido. Son personas que anduvieron, como dice la Biblia, de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿No le parece emocionante?
Pensar que Dios puede levantar personas que viven en cavernas y cuevas y desiertos y montañas y hacer que sean ovejas que vencen y que sean más que vencedores. Sus circunstancias no tienen que ser las más auspiciosas, pueden ser terribles. Pero Dios puede vencer. Si tiene lápiz a la mano, quiero que vea los varios lugares y varias circunstancias en donde Cristo usó a estas ovejas rústicas para hacer la obra. Observen Hechos 5, subraye la palabra pórtico. Esa es la primera. Se trata de un pórtico o portal. Dios usó a un grupo de personas en una puerta, en un portal. Avanza el versículo 18. Subraye la penúltima palabra, cárcel. Fueron echados en la cárcel pública. Dios los usó allí. Versículo 21. Subraye la palabra templo. Habiendo sido esto, entraron de mañana en el templo. Luego, versículo 27, subraye concilio. Esa era la corte donde se reunían. Tal vez usted pensó que ellos ya estarían intimidados, pero no es así. El siguiente lugar donde Dios los usó fue precisamente en la corte judicial. Finalmente, observe el versículo 42, en el templo y por las casas. Es decir, en las calles, en todas partes. Ovejas que fueron más que vencedoras. Es como si estuviera recibiendo una nueva carga de energía, como si la necesitara, ¿no es cierto?, escuchar estos relatos. Y mientras estudiaba para este mensaje, mi energía empezó a crecer. Todavía no he acabado de descender de las alturas que me remonté, porque es fantástico identificarse con este tipo de movimiento, de gente vencedora. La belleza de todo es que es tan espontáneo. No se trata de algún proyecto enorme. Es un movimiento espontáneo de personas de todo rincón. Un cobrador de impuestos, pescadores, hombres de negocios, profesionales, estudiantes. Hay de todo, y todavía sigue adelante. No se ha acabado. Usted puede hacerlo mediante el poder de Jesucristo. Ovejas que todavía son más que vencedoras. Negar eso es negar el mensaje total del libro sagrado. Así que lo que vemos en el pórtico es que hay poder allí. Recuerde el estudio pasado. Ananías y Zafira mintieron y murieron por su mentira. Así que había 2 tumbas nuevas en las que todavía no había crecido la hierba. En aquel cuerpo de creyentes estaban los apóstoles, hombres que inspiraban profundo respeto, dice allí, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Era como un gran vestíbulo en el famoso templo de Jerusalén. Uno hasta pensaría que deberían ser un grupo de personas circunspectas y estiradas, pero más bien parece una manifestación pública. Observe lo que dice el versículo 15. Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. No dice que la sombra de Pedro los sanaba. Tal vez era solo una superstición de ellos, de que si lograban acercarse lo suficiente, por lo menos la sombra de Pedro haría algo. Pero Pedro en efecto tenía el don de sanidad, así como los otros apóstoles. Así que cuando este don apostólico era aplicado a la gente, los que venían enfermos recibían nueva fuerza y nueva energía. Como si eso no fuera suficiente, el versículo 16 dice que venían de las ciudades vecinas también, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vaya espectáculo. El pórtico de Salomón y la gente reunida, no por docenas, sino por cientos. Los enfermos se levantaban, enrollaban sus camas, sus esteras, salían andando. Los que habían estado atormentados por demonios recibían una nueva vida y esperanza. Era maravilloso. Todo era maravilloso a los ojos de la gente, de los discípulos, excepto a los ojos de los religiosos. Ellos siempre detestan esto. Los religiosos detestan cuando se rompe el credo que pregonan y no se sigue el método corriente. En un libro llamado Agente de Cambio, del señor Schaller, dice que hay 3 tipos diferentes de personas que producen cambio. Primero está el revolucionario, quien dice hay que abolir todo lo viejo y hacerlo todo de nuevo. Tiene problemas, pero algunas veces el método revolucionario es lo mejor. Segundo está el reformador, quien dice conserve lo viejo, pero hágalo nuevo por dentro. Esto fue lo que hicieron en el siglo XVII. Lutero nunca dejó la iglesia, se quedó dentro y dijo, hagamos la nueva. Arregle las cañerías, cambie las cortinas, pero mantenga la casa con la misma apariencia externa. Tercero, se menciona el innovador,
A mi juicio, esta es la mejor clase. El innovador no está en contra de lo viejo, sino que continuamente está buscando nuevas y frescas maneras de presentarlo y de preservarlo. Es más, trata de conservar lo fuerte, dejar que lo débil desaparezca, pero continuar las innovaciones de modo que el mensaje continúe en el filo cortante de cada generación. Estos discípulos eran todo eso. Pero a los religiosos no les gustó nada de eso. Querían mantener el status quo. Las cosas como son, las cosas como están. No las altere, no levante olas, mantenga las cosas como están. Así que en el versículo 17 ocurrió lo que usted ya supone que ocurriría. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Celos. Ese era el motivo detrás de todo. Y por celos echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Allí está el asunto de nuevo. Estos apóstoles pasan tanto en la cárcel como fuera de ella. Ahora están de nuevo en la cárcel, pero no solo Pedro y Juan, sino todo el grupo. Todos ellos en la cárcel. Ya dije que el motivo detrás de todo eso eran los celos. Proverbios 6:34 dice, los celos son furor del hombre. No lo olvide, especialmente si usted es dado a llenarse de celos. Si no tiene cuidado, abandonará a los que más quiere debido a sus celos. Las cosas que guarda son las cosas que dejan en libertad. Las cosas a las que se aferra y guarda con celos sencillamente se llenarán de gusanos en sus manos. Pregúnteselo a la esposa de un celoso. Eso se lo puede confirmar la esposa de Chuck Swindoll, porque él vivió aquella gran batalla. Ella tuvo que atravesar esa batalla de celos. Hace algún tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, dice Chuck en su relato, él vivió ese mundo de celos. Permítame relatarle una historia. Él la cuenta de la siguiente manera. Cynthia, refiriéndose a su esposa, dice, habíamos salido juntos por una semana y me enamoré de ella, y le pedí que se casara conmigo. Agrega Chuck Swindoll, esperé toda una semana antes de pedírselo. Ella contestó, está bien, pero ya he prometido salir con otro muchacho. Ella pensaba que debía salir con aquel bobo de la Universidad Agrícola y Mecánica de Texas, a quien ya le había ofrecido. Pensaba que debía cumplir su palabra, así que salió con aquel fulano. Y se fueron a un partido de fútbol. Dice Chuck Swindoll que una de las tradiciones de los estudiantes de aquella universidad era que cada vez que el equipo de fútbol anotaba un tanto había que darle un beso a la persona con quien uno había salido. Así que Chuck se quedó en la casa, escuchando por radio el partido. Pero no se sentía muy bien, porque obviamente había el peligro, que si anotaban un gol, entonces inmediatamente aquel que estaba con Cynthia le iba a dar un beso. Por una parte estuvo tranquilo porque no anotaban, pero esa noche ellos lograron 6 goles. Así que todo el tiempo estaba oyendo la transmisión y podía imaginarse al fulano acercándose a Cynthia y besándola. Todavía no era su novia. Tan pronto como terminó el partido, llamó por teléfono a la casa de Cynthia para ver si ella ya había regresado. Su mamá le dijo que no, que todavía no había llegado. Y dice Chuck, casi perdí los estribos. Pasó otra hora y volví a llamar y volví a llamar y volví a llamar. Y eso es lo que uno hace cuando tiene celos. No se concede ningún espacio para respirar. Usted se halla en un círculo estrecho, no puede moverse, continúa aferrándose, apretándose a aquel círculo, y usted siente la presión. El celo destruye. Estos religiosos celosos estaban listos a destruir. Ellos no estaban luchando con un beso a un partido de fútbol, sino luchando contra Dios. Vieron a ese grupo de personas en ese pórtico y dijeron, oigan, ¿por qué esta muchedumbre no está en la sinagoga? Se pusieron celosos porque la gente estaba siguiendo a este grupo de innovadores. No les gustó. A la religión nunca le gustan las cosas que se hallan fuera de los límites de lo aceptado. Se pusieron celosos y los echaron en la cárcel. De paso, las personas celosas van hasta los extremos. Incluso usan la fuerza. No permiten que las cosas fluyan. Gracias a Dios que para mí esos días ya son cosas del pasado, dice Chuck Swindoll. Es un gran alivio no sentir semejante compulsión. Él sabe porque lo pasó, lo sabe la esposa porque lo sufrió. Pero aquellos hombres
que no quieren reconocer, están viviendo un mundo de maldad. Pero también los religiosos celosos, como estos, no tenían alivio, así que echaron a los apóstoles en la cárcel. Estos sencillamente limpiaron un poco el suelo, se echaron a dormir, están tranquilos, con calma, no hay pánico. Después de todo, el mismo Dios que está fuera de la cárcel está dentro de ella. Pues bien, cuando ellos ya estaban profundamente dormidos, una luz muy brillante fue como un despertador. Ellos se despertaron y vieron un ángel. Observe el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id. ¿Qué le parece? En cada una de estas situaciones imposibles, usted verá que Dios interviene. Cuando los apóstoles están con los enfermos, con los endemoniados, Dios interviene y da sanidad. Cuando están en la cárcel y no hay manera de romper los grillos y abrir la puerta, Dios intervino. Envió un ángel. Si leemos correctamente, me parece que tenemos que decir que de alguna manera los hizo invisibles. Salieron por las puertas, por los pasillos, hasta la calle, fuera de la cárcel, y libres para continuar enseñando en el templo. Leemos que más tarde el capitán y los guardias no sabían lo que les había ocurrido, habían desaparecido. ¿No les parece emocionante eso? El ángel viene y actúa, usted sale libre. Nos vemos, guardias, y usted sigue camino. Dicho sea de paso, cuando el Señor lo hace, no hay explicación que valga. Algunas de las mejores cosas que el Señor hace a favor de sus ovejas desafían toda explicación. El ángel les dijo: miren, vayan, enseñen al pueblo este mensaje de vida. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Usted está esperando todavía ese mensaje? Amigo, amiga, oyente que no ha creído, está esperando ese mensaje. Usted que ha creído, hay maneras en las que usted puede presentar el Evangelio de Cristo apropiada y consistentemente. ¿Y por qué todavía no lo ha intentado? Necesita pedirle a Dios maneras creativas de presentar el mensaje para que quede a la disposición de numerosas personas con quienes tienen contacto todos los días. ¿Es usted una persona dispuesta a compartir el mensaje del Evangelio? Usted puede tener en algún momento un público cautivo. Por ejemplo, conozco personas que ejercen la profesión médica, oftalmólogos, dentistas. Un oftalmólogo tiene una tarjeta impresa que pone frente a los ojos después de haberle recetado y preparado su lente y le pide que lea. Entonces le pone la tarjeta al frente y le dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿No le parece excelente? Un oftalmólogo que hace leer eso. Si usted es un cristiano, haga eso. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Se trata de un público cautivo. En los carteles que tiene en la pared y que sirven para examinar la vista, las leyendas pueden ser frases de Cristo. Recuerdo también un amigo dentista. Allí frente a la pared donde está la silla donde va a sentar al paciente, tiene un versículo bíblico. Así que usted puede tener un público cautivo también. Usted puede utilizar distintos métodos para presentar este mensaje maravilloso, y su desempeño profesional debe ser muy competente, de excelente calidad, porque usted está hablando de Cristo y los cristianos tenemos que hacer un buen trabajo. El ángel les dijo: vayan y enseñen este mensaje, díganselo a todo el mundo, es lo que tenemos que hacer nosotros. En una radiodifusora se oyó en cierta ocasión a un locutor hablar dirigiéndose a las personas que querían esperanza y una vida más plena. El locutor dijo: habrá una reunión con un orador representante de seres espaciales. 300 personas asistieron. En la reunión se les dijo que había un lugar determinado en otro estado en donde la gente podía prepararse para abordar un objeto volador no identificado que vendría para llevarlos al espacio extraterrestre, en donde tendrían una vida más plena. El conferencista instó a los asistentes a vender sus posesiones, a abandonar toda relación personal, porque el ovni los llevaría a una vida mejor en otro planeta. Y lo hicieron. Un hombre vendió su bote de pesca por $5. Una mujer regaló el vehículo que acababa de comprar. Otro hombre le regaló a un amigo su granja de 100 hectáreas con todo el equipo agrícola y también le dejó a sus 3 hijos. Una mujer recibió una tarjeta postal de su hijo, el cual había estado en aquella conferencia diciéndole que él dejaba esta tierra para ir a una mejor vida. Luego siguieron en procesión a aquel lugar en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. El reportero entrevistó a algunas de estas personas y les preguntó ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? Ellos respondieron: estamos buscando una vida más satisfactoria. Esperamos hallarla en otro planeta. Pero la verdad es que no se halla en otro planeta, sino aquí mismo. Hay un ser que vino a nuestro planeta y puso el mensaje en forma humana para que nosotros podamos comprenderlo. Vino por amor,
Y él le dice, ya has encontrado la vida satisfactoria. No te sientas